Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Un cordial saludo para todos los oyentes de Héroes del Amor. Los invitamos para que se queden con nosotros en esta nueva misión de Amén Comunicaciones, apostolado en los medios para una evangelización nueva. Hoy les presentamos la vida de un santo de gran trascendencia para la Iglesia Católica. Un modelo a seguir, un ejemplo de vida, un testimonio radical que siguió a Cristo en la pobreza, la castidad, la obediencia y la pureza. Nuestro héroe del amor es conocido como el pobrecillo de Asís. San Francisco de Asís, también conocido como el Cristo de la Edad Media, un santo ejemplar tanto para aquella época como para hoy. Que sea el mismo Papa Benedicto XVI quien nos invite a entrar en la vida de nuestro santo de hoy. Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera presentaros la figura de San Francisco de Asís, de familia rica y juventud azarosa. Sin embargo, joven aún, inició un proceso de conversión que le llevó a una vida de santidad que después de 800 años sigue fascinando a tanta gente de toda edad y de diferentes credos religiosos. Su ideal era ser como Jesús, contemplarlo en el Evangelio, amarlo e imitar sus virtudes, en especial la pobreza interior y exterior, según la bienaventuranza evangélica. Soy Francisco. Nací en el año 1182 en un pequeño pueblo de Italia llamado Asís. Mi nombre lo escogió mi padre Pedro Bernardone para complacer a Madonna Pica, mi madre, quien nació en Francia. Mi pequeño Juan, este es el nombre con el que te bautizaré. Pica. Pedro, ¿por qué te tardaste tanto? Tú sabes, Pica, que así son los negocios. Sobre todo cuando hay que escoger los tejidos franceses. Estos deben ser de muy buena calidad para que puedan ser vendidos muy bien en nuestra región. A propósito, Pica, ¿cómo llamaremos a nuestro bebé? Se llama Juan. No, Pica, no. Su nombre será Francisco, que significa el francés, pues tú eres francesa. Pedro, está bien. Se llamará Francisco. Mira, toma el bebé. Iré a ver quién llama a la puerta. Hijo mío, qué tierno y frágil eres. Buenos días, señora. Estoy con hambre. Regáleme, por favor, algo para comer. Mire, buen hombre, llévese esto. Es usted muy generosa, señora. ¿Y ese recién nacido? Es mi hijo. Que el buen Dios del cielo bendiga a su hijo y le aseguro que será uno de los hombres más buenos del mundo. Mi madre fue una gran mujer, muy caritativa con los pobres. De ella me quedó la valiosa formación de mis primeros años de vida. Lamentablemente fui yo quien no llevó como debía mi vida y derroché mis días de juventud entre la vanidad y el dinero que malgasté con mis amigos. ¡Salud! ¡Hey, Francisco! ¡Tienes toda un alma de artista! Amigo mío, ¿eso crees? Solo quiero llegar algún día a ser un gran caballero de Asís. Así será, Francisco, así será. Tienes mucho talento y entre nosotros eres un gran líder. Amigo mío, así es. Ven acá, por favor, sirvan más vino y comida. Quiero que mis amigos tengan lo mejor. Así era la vida de Francisco Bernardone, un joven alegre, pero a la vez muy lleno de las cosas del mundo. Siempre quería estar a la moda y hasta confeccionarse él mismo sus vestidos.
Y es que Francisco tenía de dónde heredar su gusto por la moda y ser tan vanidoso al punto de querer imponerse sobre los demás, pues su padre Pedro ya lo tenía trabajando en el comercio de telas desde los 14 años de edad. Los comentarios sobre la vida que llevaba Francisco salían de boca de las vecinas de Madonna Pica. Tanto hablaban del joven que los comentarios ya rondaban por las calles de Asís. Pero era tanta la fe de Madonna Pica que le salían al paso a las conversaciones sobre su hijo que siempre decía: algún día lo verán hijo de Dios. Madonna Pica era una mujer de mucha fe y llevaba en su corazón las palabras de aquel mendigo que tocó a su puerta y bendijo a Francisco recién nacido. A pesar de los bellos paisajes de mi pequeña y hermosa ciudad, con sus árboles y verdes praderas, su aire puro y amabilidad de su gente, Asís perdió su armonía con sus sanguinarias batallas. En la época de San Francisco de Asís se presentaban guerras entre ciudades de la misma península. En medio de las batallas se presentó una guerra civil entre la nobleza y los ciudadanos de Asís. La victoria fue de los ciudadanos y los nobles que no aceptaron el nuevo régimen tuvieron que huir hacia Perugia. Entre las familias que huyeron iba la de Clara de Favarone, una niña de tan solo 8 años de edad, quien más tarde cruzaría su vida con la de Francisco. Mientras que Clara huía con su familia, Francisco se preparaba nuevamente para ir a la batalla. Esta vez se enfrentaba Asís contra Perugia. Hijo mío, no sabes cuánta alegría me da verte vestido así. Gracias, papá. Y ahora toma la espada y sé fuerte en la batalla, porque mi sueño se hará realidad. Veré a mi hijo hecho todo un caballero. Sí, padre, me ganaré ese título de caballero. Cuando regreses ya no seremos la misma familia, porque siendo tú caballero, nosotros seremos de la nobleza. ¡Es mejor que se rindan, combatientes asisanos! ¡Arrojen sus espadas! ¡Ahora! Francisco fue capturado y puesto en prisión durante un año. En 1202, después de salir de la cárcel, cae enfermo de gravedad. Sin embargo, los cuidados de su madre ayudan a que el joven se recupere. El joven Bernardone empezó a madurar con su enfermedad. Cada situación que vivía la miraba con otros ojos. Sin embargo, había un deseo en su corazón, el de convertirse en un caballero. En el verano de 1205 había una guerra de mucha trascendencia, las Cruzadas. Era una batalla entre la Iglesia Católica y los musulmanes que querían apoderarse de Tierra Santa. Francisco se unió al grupo de soldados que estaría en disposición del Santo Papa y pronto tomaron camino para ir a combatir. Soldado, ¿y ya casi llegamos a Spoleto? Sí, Francisco, ya casi llegamos. Tan pronto lleguemos a Spoleto, nos instalaremos y pasaremos la noche allí para que mañana continuemos con la marcha. Francisco, Francisco, ¿a dónde vas? Voy a la guerra y cumpliré el sueño de hacerme un caballero. Francisco, ¿a quién quieres seguir? ¿Al sirviente o al Señor? ¡Al Señor! Entonces, ¿por qué sigues al sirviente y no a mí? Señor, ¿qué quieres que haga? Regresa a Asís y allí te diré qué es lo que debes de hacer. Fue así como Francisco, despojándose de su armadura, retomó el camino a casa. Muchos que vieron a Francisco de regreso se sorprendieron, especialmente su padre, quien deseaba ver a su hijo como un verdadero caballero. Francisco no se detuvo ante los reproches de su padre y, convencido de profundizar cada vez más en el Señor, reflexionaba mucho y leía el Evangelio. Precisamente uno de los evangelios que más eco hizo en el corazón de San Francisco fue el del Sermón de la Montaña, en Mateo 5, del 1 al 12. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos o humildes, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, o ser justos y santos, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que tienen puro su corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia o por ser justos, porque de ellos es el reino de los cielos. Francisco no solo se contentó con leer y tomar para él la palabra de Dios. El joven también sintió el llamado del Señor, especialmente para enfrentar una situación bastante repugnante para él. Lo que más le fastidiaba a Francisco era el acercarse a los leprosos, pero movido por el amor de Dios, un día que iba por el camino, se cruzó con uno de ellos. Este sonido de campanas permitía reconocer a un leproso a la distancia. Toda persona que tuviera lepra tenía que avisar de este modo para que los sanos no se acercaran. Sin embargo, Francisco se acercó al leproso, le besó la mano y le dio limosna. Desde ese momento sintió cómo el Señor le había dado a entender de cómo lo amargo se le convertiría en dulzura. Esta cena no sería la única para el joven Bernardone, porque de ahí en adelante se dedicó a frecuentar la leprosería y a llevarle comida, limosna y hasta curar las heridas de muchos enfermos. Es un gran ejemplo de San Francisco y que desde nuestra vida podemos aplicar en nuestra cotidianidad. Una vez San Francisco se retiró a 1 kilómetro de Asís, justamente a la capilla de San Damián, un lugar rodeado de bellos olivos, pero al mismo tiempo humilde y abandonado. La capilla estaba en ruinas, gran parte de la estructura se había caído, solo habían unos pocos muros y lo único que se conservaba era un crucifijo pintado sobre la madera. Era una noche fría, pero esto no detuvo a Francisco para ir a su encuentro con el Señor. Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sensatez y conocimiento, Señor, para que haga tu santo y verás mandamiento. Amén. Francisco, debes restaurar mi iglesia. Mira que se está derrumbando. Francisco miró a su alrededor y viendo la capilla de San Damián destruida, se fue para el almacén de su padre. Tomó varias telas y las vendió. El dinero que recaudó se lo llevó al padre Pedro, sacerdote encargado de la capilla. Cuando Pedro Bernardone regresó a Asís, se enteró de lo que su hijo había hecho e inmediatamente obligó a Francisco a permanecer en un sótano durante 1 mes. Su madre Madonna Pica, llena de amor por su hijo, aprovechó que una vez su esposo se había ido y dejó a Francisco en libertad. Pero cuando Pedro Bernardone vio que su hijo se había ido de la casa, lo denunció ante las autoridades. Yo no me presentaré ante el tribunal porque no tengo otro maestro más que Dios. Y por lo tanto, no estoy obligado a comparecer ante los tribunales civiles. Si es así, haré la denuncia ante el obispo. Hemos citado en esta asamblea pública a Pedro Bernardone y a su hijo Francisco Bernardone. Ahora, Pedro, en esta asamblea, esperamos escuchar tu versión sobre lo que ha pasado con tu hijo. Su excelencia, mi hijo está loco. Me robó las telas de la bodega y las vendió para restaurar una iglesia. Tú, Francisco, aunque quieres servir al Señor con todo ese dinero, sabes muy bien que debes devolvérselo a tu padre. Todo, su excelencia. Aquí lo devuelvo todo. Y no solo devuelvo el dinero, también le daré la ropa que llevo puesta. Escúchenme todos. Desde ahora llamo a Pedro Bernardone mi padre. Renuncio a tu herencia, pero desde ahora diré: Padre nuestro que estás en el cielo. Francisco, toma mi capa para que te cubras. Esta actitud de Francisco nos invita a despojarnos de lo terreno y a desear los bienes del cielo. Ya vestido con una túnica, con capucha y una cuerda en la cintura, el joven Francisco se fue para San Damián para empezar la reconstrucción de la capilla. El trabajo de reparación de la iglesia tardó 2 años. Muchos pobres apoyaron esta obra, mientras que Francisco les profesaba que ese lugar sería monasterio de mujeres santas. A Francisco se unieron nuevos compañeros. 2 de ellos eran Bernardo de Quintavalle y Pedro Catani, ricos tal como lo fue Francisco.
Decididos por abandonar sus riquezas, Bernardo y Pedro se unieron al grupo de Francisco, y así se fueron uniendo a otros hombres hasta completar un grupo de 8 personas. Ya reunido el grupo, se preguntaban qué hacer de ahora en adelante, a lo que Francisco les decía que solo el Señor tenía la respuesta. Fue así que, mirando la palabra de Dios, encontraron varias respuestas en el Evangelio. Hermanos, el Señor nos dice: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Y aquí nos dice: no toméis nada para el camino. Y aquí nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Es así, hermanos, que la palabra de Dios se convierte en nuestra regla de vida. Sigámosle y cumplamos lo que acabamos de escuchar. Convencidos de seguir solo a Cristo, empezaron a hacer misión, anunciando la palabra de Dios y unidos en oración. Después de levantar la capilla de San Damián, restauraron la iglesia de San Pedro y levantaron los muros de una capilla abandonada llamada Santa María de los Ángeles, y que ellos nombraron como la Porciúncula. Este lugar fue de tanto agrado para Francisco que lo eligió como su morada. Eran tantas las personas que se unían al grupo de Francisco que en las calles de Asís corrían rumores de su comportamiento. Incluso muchos comenzaron a tratarlos de herejes. Para evitar problemas, el obispo de Asís le pidió a Francisco que visitara al Papa con el fin de obtener su reconocimiento y permiso. Fue así que el obispo habló del grupo a un cardenal en Roma para conseguir una audiencia con el Papa Inocencio III. ¡Hombres de Asís! Vamos, hermanos, llegó la hora. ¿De dónde vienen estas personas? Cardenal, fue un obispo de Asís quien consiguió una audiencia para ellos. De pie, por favor. ¿Qué hacen aquí? Venimos de Asís. Queremos que aprueben nuestra forma de vida de acuerdo con el Evangelio. Y aquí tenemos redactada nuestra norma. Guardia, tráigala, por favor. Aquí tiene. Pero son solo citas del Evangelio, Santo Padre. Hijos míos, la vida que llevan me parece muy dura. Para ustedes está bien, pero hay que pensar en los que vienen después y quién sabe si tengan la misma entrega que ustedes. Es mejor que revisemos la norma. No, Cardenal Colonna. Yo pienso que lo que hacen es lo mismo que los herejes. No diga eso, Cardenal. Esa vida de mendigo no es digna de un religioso. Mucho cuidado con lo que dices, porque si eso es cierto, entonces el Evangelio es imposible de practicarlo. El Papa quedó tan admirado del grupo como de la defensa que hizo el cardenal Colonna. Sin embargo, no aprobó la solicitud de Francisco. Muy tristes salieron estos hombres con la negación del Papa, pero Francisco los alentaba a orar y a seguir confiando en Dios. Llegada la noche, el grupo se quedó durmiendo en el campo, mientras que el Papa en su habitación tenía un terrible sueño. ¡Es Francisco! ¡Es Francisco! Santo Padre, ¿qué sucede? Cardenal, el Señor me acaba de revelar un sueño. Vi derrumbarse la iglesia de San Juan de Letrán. El techo, las columnas, las paredes se caían. Pero tan pronto llegó un hombre y cargó con las columnas. De repente, llegó la calma. Y la iglesia se enderezó y se consolidó. Ese hombre vestía como un campesino. Era Francisco. Búsquelo, por favor. Búsquelo y cítelo para mañana en una nueva audiencia. Sí, su santidad. Su santidad. Francisco, hemos revisado la norma con la que quieren vivir y encontramos que es muy exigente y muy cerca de las propuestas de los herejes. Pero hay una gran diferencia.
Los herejes viven pobres, pero protestan contra la iglesia y blasfeman. En cambio ustedes están movidos por el deseo de seguir a Cristo. Es por eso que a partir de este momento cuentan con mi bendición. Vayan con el Señor. Gracias, su santidad. No tienes nada que agradecer, Francisco, porque verás que sobre tus espaldas se ha cargado un gran peso. Después de un sueño revelado por Dios, vi muy claramente que tú, Francisco, restablecerás la iglesia. Desde ese momento, Francisco comprendió que el sueño que había tenido en la capilla de San Damián no hacía tanta referencia a lo material, a la reconstrucción del templo, sino que el Señor le pedía algo más grande: trabajar para el reino de Dios, anunciando el Evangelio y ser ejemplo para las naciones. La nueva orden partió a Asís para dar la noticia, e inmediatamente comenzaron a agregarse cientos de personas. Una de ellas, Clara, una joven de 18 años de edad que quiso renunciar a la herencia de su familia para hacerse esposa de Cristo. La familia de Clara quería obligarla a que se casara con un noble para aumentar su prestigio. Clara era muy hermosa y ellos pensaban buscar otro destino para ella. Estaban empeñados en su matrimonio con este importante joven. Pero Clara sabía muy bien lo que quería hacer y, aprovechando su mayoría de edad, salió una noche escondida de su casa para encontrarse con Francisco y así ingresar a la nueva orden. Francisco le dio la bienvenida a la primera mujer que se unía a la orden, y de inmediato ante el Señor, y en un acto precedido por el sacerdote Pedro y los hermanos de la comunidad, Clara realizó los votos de obediencia, castidad y pobreza. A Clara se unió su hermana Catalina y otras mujeres. De ahí nació la Orden de las Hermanas Menores, llamada luego Damas Pobres, y hoy conocidas como las Clarisas. Francisco se retiró al campo para orar y para contemplar la naturaleza. Disfrutaba de la creación de Dios y le predicaba incluso hasta a los animales. Uno de sus bellos escritos es el Cántico al Hermano Sol o de las Criaturas. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, corresponden y ningún hombre es digno de mencionarte. Alabado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente mi ser hermano Sol, el cual es día y nos iluminas por él, y es bello y radiante, con gran esplendor de ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por hermana luna y las estrellas, en el cielo las has formado claras, preciosas y bellas. En la localidad de Gubbio había un lobo que con su presencia había llenado de pánico a toda la población. Este animal feroz había matado a varias ovejas y cuando aparecía, los niños lloraban y los intentos de cazarlo eran en vano. Una vez, Francisco lo encontró a las afueras de Gubbio y, tal como hacía con los animales, empezó a predicarle. Ven acá, hermano lobo, ven. Yo sé que tú no eres malo. Yo sé que es el hambre que te hace actuar así en Gubbio. Así que no me tengas miedo y ven a mí. Así es, amigo lobo, así es. Ahora prométeme que no vas a espantar a la gente ni hacerle daño a las ovejas. Muy bien. Al darme tu mano hacemos un trato. Ahora yo te prometo que las familias de Gubbio te darán siempre de beber y de comer. Y así fue. De ahí en adelante el lobo permaneció entre los ciudadanos. Francisco vivía por la paz y era tan grande su deseo de pacificar las guerras que se fue con un hermano de la orden hacia Jerusalén. Allí se integró a los cristianos y continuó con su camino para hablar con el sultán. En el camino fueron arrestados y llevados ante Amelec el Camel a pesar de los tratos de algunos musulmanes. El rey escuchó a los hermanos y quedó profundamente cautivado por las palabras y el ejemplo de San Francisco. Aunque se formó una estrecha relación entre los dos hombres y el deseo de paz del sultán, los jefes islámicos ejercieron presión sobre el acuerdo de paz.
Francisco se retiró silencioso y triste, pero siempre convencido en seguir orando por la paz. Su anhelo por la paz fue muy grande, de ahí que lo recordemos por su bella oración. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, siembre yo el amor, que donde haya injuria, perdón, que donde haya duda, fe, que donde haya desesperación, esperanza, que donde haya oscuridad, luz, que donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que yo no busque ser consolado, sino consolar, no ser comprendido, sino comprender, que no busque ser amado, sino amar, porque dando es como recibo, perdonando es como tú me perdonas, y muriendo como se resucita a la vida eterna. Llegó el tiempo de Navidad y Francisco, tan enamorado de esta festividad, quiso hacer una representación del nacimiento del niño Jesús. Fue entonces en la comarca de Grequio que Francisco, junto con un hermano de la orden, se acercó a una pesebrera. Buscaron la paja, el buey, el burro. Una pareja de la comunidad representó a la Virgen María y a San José. Los habitantes de la comarca, emocionados, se hicieron partícipes del pesebre en vivo. Llevaron a los niños de pastorcitos y prestaron hasta las ovejas. Fue tan especial el momento que a medianoche estaba reunida toda la población en torno al pesebre. De ahí que una leyenda cuenta que el hermano, iluminado, vio a Francisco cargando al niño Jesús y que el niño se sonreía con el santo. De allí, el fraile comprendió que Jesús había permanecido dormido en el corazón de la humanidad y que Francisco, con su ternura, había despertado su amor. En el año 1224, el 14 de septiembre, Francisco se retiró con Fray León al Monte de la Verna, día consagrado para honrar a la Santa Cruz. Antes del amanecer, San Francisco oraba al Señor y le pedía sentir sus dolores en la pasión. Señor Jesús, ya sé que se acerca el momento de mi muerte, y por eso te pido que antes de morir, si fuera posible, pueda sentir los dolores de tu pasión y un poco de ese amor que quemaba tu corazón cuando sufrías por nosotros. De repente, Francisco vio bajar del cielo un serafín con 6 alas y con una figura de hombre crucificado. Ese momento para Francisco fue de alegría y a la vez de un dolor insoportable. Cuando pasó la visión, Francisco vio en sus manos, pies y costado las mismas llagas de Jesús crucificado. Francisco, ayudado por Fray León, regresó a Asís montando en un burro. Allí estuvo sirviendo a los leprosos a pesar de sus dolores. Francisco murió el 3 de octubre de 1226. Después de la muerte del sumo pontífice, el cardenal Ugolín, quien fue el defensor de la orden franciscana, fue proclamado papa con el nombre de Gregorio IX, en reemplazo de Honorio III. Fue el Papa Gregorio IX quien escribió en el libro de los santos de la Iglesia a San Francisco de Asís. Esto fue el 16 de junio de 1228. Queridos oyentes, hemos llegado al final de Héroes del Amor, Gigantes de la Fe. No queremos irnos sin antes recordarles que la santidad es un llamado que Dios nos hace a todos y es importante imitar a estos grandes hombres. En el control máster y producción estuvo con ustedes Jairo Ceballos. En la voz de San Francisco de Asís nos acompañó Juan Manuel Suescón. Y en la locución, Adriana Aristizábal. Y quien les habla, Alexander Zapata. Hasta una próxima emisión de Héroes del Amor. Los dejamos con esta bendición franciscana. El Señor te bendiga y te guarde, te muestre su faz y tenga piedad de ti, vuelva a ti su rostro y te dé la paz. El Señor te bendiga, así sea.